Soy Ángela Sánchez, soy neuropsicóloga especializada en trastornos del espectro autista. También tengo otra especialización en evaluación neuropsicológica. Llevo 23 años de mi vida dedicada al autismo y a trabajar frente a la neurorehabilitación. A eso he dedicado mi vida. Soy hija de dos santanderianos que nací en una ciudad que se llama Bucaramanga, en Colombia, y durante muchos años viví en Bogotá, otros tantos en México, y bueno, estamos ahora también acá en Miami, empezando un nuevo camino con mi clínica Neurorehabilitar. Neurorehabilitar tiene 18 años de existencia y la clínica Neurorehabilitar pues tiene sedes en Bogotá y ahora su nueva sede acá en Miami. ¿Qué me ha llevado hasta acá y a este camino? Hace 23 años no tenía muy claro a qué me iba a dedicar en la psicología. Sabía que mi vida estaba enfocada en hacer posible una vida mejor a algún ser humano. Y pensé que era más en grupos sociales y empecé a caminar en esto. Me encuentro en México sin muy clara sobre qué iba a hacer y descubro un diplomado en autismo. Y ese día fui y lo tomé. Cuando me monté al carro, le dije a la persona que me recogió, ya sé a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Y eso fue hace 23 años, en el año 2000, en México. Entonces, no tenía muy claro qué iba a hacer y a qué me iba a dedicar. Tenía claro que quería trabajar con seres humanos y mejorarles su vida. Pensé que era en grupos sociales, pero bueno, estaba en México, en León, Guanajuato, y me encuentro con un diplomado de autismo. En realidad fui para saber de qué se trataba, y cuando salí de este lugar le digo a la persona que me recogió que a eso me quiero dedicar el resto de mi vida, y eso fue hace 23 años, en el año 2000. Así que bueno, llevo dedicada toda mi vida a entender qué pasa con las personas con autismo. He dedicado mi vida a pensar que las personas con autismo tienen la posibilidad de hacer algo diferente y que de alguna manera un pronóstico nace a partir de la fe, y ese pronóstico nace no solo la fe de ese padre o esa madre, sino también del profesional. Y de ahí nace todo. Cuando en ese momento tenía la oportunidad de trabajar con niños pequeños y me daba cuenta que las mamás, aunque tuvieran todo el recurso económico, no sabían qué hacer. Muchos médicos ya les habían dicho que lo lamento, su hijo tiene autismo, ya no hay nada que hacer. Cuando llegaban a nuestras manos, pues nosotros teníamos que trabajar desde esa desesperanza con la que los padres ya llegaban. Y ahí empecé a darme cuenta que tenía que pensar qué había que hacer. Si tuviera todos los recursos, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué se podría hacer para mejorar la calidad de vida de una persona con autismo? Y de ahí nace el método integrativo, que lo escribí más o menos para el año 2003, 2004, donde veía la necesidad de tener una mirada integral, que la persona con autismo no solamente era un cerebro, no solamente era un pedazo, sino que una persona con autismo era un sistema completo. Y el primero y el más importante era en qué sistema familiar se encontraba. Y poder observar la familia, observar cuáles eran sus principios, cuáles eran sus creencias, cuáles era su fe. Y bueno, para el año 2003, ahí ya decido escribir el método integrativo, pensando en que teníamos que mirar a esa persona o a ese niño o a ese joven que llegaba como un sistema completo, y el más importante, el que yo tenía que más mirar, tenía que ver con la familia. ¿Cómo estaba esa familia? ¿Qué creencias tenía? ¿Qué le habían dicho? ¿Cómo se sentía emocionalmente? ¿Qué pautas de crianza manejaba en su casa? Para esa persona o para esa familia, ¿qué era tener autismo? Y viví muchas experiencias. Yo tuve mamás que me traían niños donde me decían tiene autismo y el niño actuaba como si tuviera parálisis cerebral, y entonces me confundía, y cuando la mamá se iba, el niño empezaba a actuar sí, más dentro del espectro, más parecido al espectro, pero no con problemas motores. Empezamos, pero no entiendo qué está sucediendo.
Y era, claro, era que la mamá creía que el autismo era como una parálisis cerebral y trataba a ese niño como si tuviera parálisis cerebral y por ende el niño ante ella respondía incluso con una alteración motora. O sea, es necesario mirar qué pasa al interior de la familia. Y lo más importante que aprendí, porque estuve y he caminado alrededor de mamás, el autismo se trabaja con las mamás, perdón que no diga papás, pero la mayoría son las mamás, o claro que hay papás maravillosos y los tengo en mi alma y en mi corazón, pero la mayoría son mamás, y estas mamás me enseñaron algo y era, están haciendo todo por amor. Lo que estén haciendo, mal o bien, lo están haciendo desde sus conocimientos, desde sus herramientas, y creo que lo menos que yo podría hacer era juzgarlas. Y parte de lo que yo he venido haciendo con el método integrativo y ganándome muchos enemigos es, no tengo que juzgar a la familia, tengo que acompañar a la familia, conocer a la familia, abrazar a la familia y yo como profesional responsabilizarme de lo que esa familia hace o no hace, porque está en mí hacer un cambio en ella para que esta familia modifique lo que tenga que realizar para que su hijo avance de una mejor manera. Luego viene toda la parte terapéutica y entonces empezaba a darme cuenta que no solamente había que hacer una intervención conductual, en ese momento solamente existía el ABA, solamente existía fórmulas mágicas conductuales y empezaba a darme cuenta que no podíamos mirar el autismo como solo la conducta. Y tuve una experiencia supremamente dura con uno de mis niños, que yo de lejos yo había entrenado a la madre para que le dijera al niño que se sentara o se parara y que cuando se parara le diera una papita. Yo estoy hablando de esto hace 20 años, ¿no? Y entonces cuando yo estaba en un centro comercial, de lejos tuve la oportunidad de ver a esta mamá diciéndole al niño parado con una papita, él se levanta, abre la boca y ella empieza a caminar y él con la boquita abierta la seguía y ahí me di cuenta que yo no podía seguir haciendo más esto, que tenía que ir más allá de la conducta, que mi niño no solamente era esto, que tenía que pensar en sus emociones, en sus gustos, en que él era en sí un ser social, que tuviera dificultades para verbalizarlo, que tuviera dificultades para interpretarlo, que tuviera dificultades en comprender las reglas sociales, no hacía que él no tuviera emoción, no hacía que él no fuera, de hecho, un ser social. Y ahí empieza todo mi camino y a nivel terapéutico empezamos a revisar todas las terapias integrales, como es fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia o psicomotricidad, todo lo que tiene que ver con la terapia cognitiva musical, que es tan importante para nuestros niños, la hidroterapia, la terapia neurosensorial, la equinoterapia, y empezar a darnos cuenta que todas esas terapias, de alguna u otra manera, iban a ayudar en el proceso de estos niños. Cualquiera que se eligiera debería ser una intervención individual, porque los cerebros son únicos y se deben evaluar de una manera o con una identificación individual, no grupal. No todos los cerebros de un niño con autismo son iguales, son completamente diferentes. Todos nuestros seres humanos, todos nuestros cerebros como seres humanos son como una huella dactilar. Las redes neuronales son completamente diferentes entre uno y otro. Y entonces, al hacer esa evaluación, que más adelante lo voy a profundizar, lo que vamos a descubrir es qué realmente necesita este niño y qué terapias de verdad necesita este niño individuales, o sea, el 1-1, para ir logrando que vaya creando red neuronal y mejorando sus procesos. Y ya ahí vamos caminando, ya vamos creyendo muchísimo en algo que es la neuroplasia, que es donde marca la diferencia, donde decimos, este cerebro, si yo lo estimulo de una manera adecuada y en el área adecuada, este cerebro va a cambiar y va a tener una mejor respuesta. Entonces, como ven, la familia se evalúa y se le da criterio y se le revisa cómo anda. Por el otro lado, el equipo interdisciplinario terapéutico ya tiene muy claro qué actividades tiene que realizar. Luego viene la parte social y es dónde va a estar este niño, dónde lo voy a ubicar. Y lo más lógico es que nuestros niños tienen un lugar en el mundo. No un lugar especial, un lugar en el mundo como cualquier otro niño. Y eso se llama aprendizaje universal, así que nuestros niños tienen que estar bienvenidos en la escuela regular. Y la escuela regular debe y esto lo hablo por, digamos, objetivos y principios universales. Nuestros niños van a la escuela, tienen el derecho a ser educados y la escuela debe de proveerles la posibilidad de una adaptación o flexibilidad curricular dependiendo de las necesidades particulares de él. Pero ¿qué es lo más importante? Que nuestro niño vaya y esté en un contexto natural.
uno le va a enseñar a los otros a trabajar desde la neurodiversidad y desde la diferencia. Los otros les va a ayudar muchísimo a los otros, ¿sí? Pero en él va a basarse en la estimulación de las neuronas espejo. Y ahí me baso en Rizzolatti, ¿sí? El contexto natural le va a decir al niño, de alguna manera le va a dar la medida de comportamiento adecuado y de adaptación. Esta es mi mirada. Hay muchas miradas que tienen que ver en que nuestros niños deben ser súper comprendidos, que entonces vamos a apagar todas las luces, les vamos a poner audífonos para que no escuchen nada. Mi misión y mi experiencia a lo largo de los 23 años, y hemos llevado a nuestros niños y jóvenes a las universidades regulares, es exponerlos a la realidad y al contexto y hacer todas las modificaciones necesarias bilateralmente para que el niño se adapte. Es un trabajo en equipo. Y sí, lo que está escrito lo debemos de hacer posible. No solamente nos debemos quedar en lamentos o esperando que los gobiernos lo cambien, sino nosotros en nuestros micromundos podemos ir haciendo el ambiente perfecto para que ese niño se adapte, para que sus compañeros sean amorosos, para que sus compañeros también los inviten un viernes a jugar bolos como invitarían a otro niño. Y esto es en conjunto entre el equipo terapéutico, entre la familia. Sí, la familia, yo le digo a las mamás, déjenme abrazarla. Pero nos vamos a ver cómo logramos que los otros niños inviten a tu hijo un viernes. Vamos a dejar el orgullo, lo vamos a guardar en un bolsillo, pero si es necesario vamos a regalar chocolates al que lo invite el próximo viernes a jugar. Pero déjanoslo hacer a nosotras, porque yo sé que a ti te puede doler como mamá tener que vivir esta experiencia. Pero la vamos a acompañar, y a las mamás y a los papás no los podemos dejar solos. Los profesionales los tenemos que abrazar y les tenemos que acompañar en estos procesos tan difíciles, cuando les cierran las puertas de la escuela o cuando las otras mamás miran de lejos a este niño que se comporta tan raro. Y entonces tenemos que hacer sensibilización en todos los lugares donde nos encontramos, en la escuela, en el bus, en el edificio, en los lugares donde nos encontramos. Tenemos que contar qué es el autismo, qué significa la discapacidad cognitiva conductual, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, ¿sí? Y eso no nos quita ni nos pone. Yo sé que muchos vinieron a saber qué significa autismo hasta que le diagnosticaron a su hijo con autismo, pero antes no tenían ni idea. Y el hecho de que lo ignorara no lo tenemos que juzgar por no saberlo, tenemos que enseñarle. Y creo que nuestra responsabilidad de los que ya estamos sensibles es sensibilizar a los otros. Creo que los que hacemos la diferencia somos los adultos, no los niños. Los docentes son los primeros que tenemos que abrazar, sensibilizar. Y yo sé que un educador es un maestro y él quiere enseñar. Y yo le digo, el mayor reto de la enseñanza es enseñarle al que no puede, porque si el que puede y el que es brillante, pues es fácil, ¿no? Tu verdadero reto como maestro es enseñarle al que le queda difícil, pero para eso hay que darle acompañamiento al maestro también, hay que sensibilizar a los compañeros. Es un trabajo que es arduo, pero que vale la pena hacerse y que sí se puede lograr. Y por último, también tenemos que analizar cómo está el cerebro y cómo está su nutrición. Porque todos los seres humanos, de nuestro funcionamiento cerebral va a depender muchísimo de lo que nosotros comemos. Y eso se llama la neurobioquímica nutricional. Y nuestro cerebro se altera si nos ponemos un poquito más de café porque estamos quedándonos dormidos. Si estamos tristes, nos traen un chocolate y entonces ya estamos más alegres. Nuestro cerebro cambia con la alimentación. Así que también tenemos que revisarlo. Y el método integrativo es eso: intervención familiar, intervención terapéutica, intervención social y intervención neurobioquímica nutricional. Y ahí, bueno, ya después de creado el método, llego a Colombia, me abandonó mi esposo, me deja por otra persona, llego con un bebé de 2 meses, con mis 2 títulos de psicóloga y de especialista en autismo. Llego a Colombia hace 18 años, con el corazón roto, totalmente destruida. Yo ya era alguien en León, ya era alguien en León, Guanajuato, y llegar de nuevo a mi ciudad como muy triste, derrotada, sin dinero, volver a empezar. Y lo primero que quería era trabajar en una institución que ya tuviera, pues, muy actual, muy moderna, y que supiera la importancia de la educación inclusiva. Y hace 18 años llego a Colombia y me enfrento con una realidad, y era que en ese momento existían solo escuelas especiales. Entonces yo iba a pedir empleo, pero mi forma de pensar, pues, era terrible ver grupos de 10, 12 niños con autismo, todos en un salón con una sola maestra. Pues me parecía que no era la forma de trabajar. Mi mamá, que es sabia,
que es santanderiana, que es empresaria, mi familia es de empresas toda la vida, empieza a decirme, pues, ¿por qué no haces una clínica como la que tenías donde trabajabas en México? Pero a mí me parecía en ese momento, pues era algo imposible, económicamente no lo podía hacer. Y ahí aparece un ángel para mí, que es mi hermana Cecilia, que ella cree en mí. De hecho, recuerdo que yo le expliqué qué era la clínica y cómo lo íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer la metodología en una servilleta, en una fila, que íbamos a pagar unos impuestos, y yo ahí le pude explicar en una servilleta cómo era la clínica. Ella cree en mí y nos unimos. Ella tenía una casa, pone la casa, pone dinero, pone su energía, pone la parte administrativa. En su momento pegamos el piso con nuestras manos. Empezamos en un rincón que es chistoso, lo que voy a contarles, porque realmente esa casa, lo que existía antes de ser la clínica Neurorehabilitar, que es digamos, la vía pública más grande, era una casa que era un bar. En realidad era un bar y tenía como una barra donde las mujeres hacían, bailaban, y ahí empezó haciendo la recepción. Nosotros tuvimos que barrer, trapear, acomodar absolutamente todo. Y ahí nace Neurorehabilitar con 4 terapeutas, pagándoles de a poquitico, y la clínica fue creciendo tan rápido, tan rápido. De hecho, el primer papá lo atendí sobre una caja de cerveza vacía. El papá vino y dijo, yo necesito que me ayuden con mi hijo. Ese niño se llama Nicolás Reyes. Nicolás tiene hoy ya muchos años, en su momento tenía 9 cuando llegó. Y ese primer papá creyó en nosotros, y de ahí otro tras otro tras otro. Y hoy Neurorehabilitar tiene más de 360 terapeutas. Somos la clínica más grande de autismo que existe en Colombia, y no sé si existe otra de ese nivel en otros países. Y de ahí, bueno, creció, tratando de que no se nos desbordara Neurorehabilitar. Seguí mi proceso de investigación, de buscar esa pieza que le hacía falta al autismo, ¿no? Lo que siempre decimos, la pieza al rompecabezas que le hace falta. Y empecé a darme cuenta que las piezas estaban completicas, pero lo que teníamos que hacer era ordenarlas. Ahí empiezo a hacer la maestría en neuropsicología. Ya para ese momento había escrito pues 2 libros, uno que se llama Autismo, una luz en el camino, donde explicaba el método. Ya después hice el manual, que es un manual de ¿y ahora qué debo hacer? Como a muchos papás no tienen ni tiempo de leer, entonces es ¿qué hacer con el berrinche? ¿Cómo le enseño a comer solo? ¿Cómo le enseño a ir al baño solo? ¿Cómo? No, fácil. Theo Peters, que pues ya murió, él hizo mi prólogo de ese segundo libro, creyó en esta metodología. Y ya cuando empiezo a hacer la maestría, iba a hacer una primera tesis que se dividía la maestría en la especialización. Me dicen pues que hiciera mi tesis. Yo dije, pues bueno, está bien, estoy estudiando neuropsicología, entonces hagamos un perfil neuropsicológico de una persona con autismo. Era muy fácil, ¿no? Tengo todos los pacientes, vamos a hacerlo. Cuando quisimos aplicar un instrumento para poder evaluar, digamos, la neuropsicología del autismo, la sorpresa que me llevé es que no existía ningún instrumento validado en ningún lugar para pacientes con autismo. Perdón la palabra pacientes, pero me entienden que estoy en un contexto pues de neurociencia. Y en ese momento no existía ningún instrumento validado para pacientes de autismo de bajo funcionamiento, o lo que llamaríamos grado 2 o grado 3. Todo lo que está construido era para evaluar personas de alto funcionamiento, o lo que antiguamente se llamaba tipo Asperger, pero no había instrumentos neuropsicológicos que nos pudieran dar una respuesta para poder evaluar cómo funcionaba el cerebro de una persona con autismo de bajo funcionamiento. Y entonces, en ese momento, pues no tuve nada más que hacer. Si nadie me lo iba a dar y no existía, pues tenía que construirlo. Y de ahí nace la evaluación neuropsicológica del espectro autista, que se llama la ENEA. Se ha validado 2 veces, y la ENEA se construyó para sacar un perfil neuropsicológico para decir cómo funciona el cerebro. Pero en ese camino de hacer la ENEA, pues aparece otro descubrimiento muy importante, y era, en realidad, si la resonancia magnética cerebral en el autismo está perfecta, si el electroencefalograma en el autismo está perfecto, si un TAC cerebral en el autismo, para poder diagnosticar autismo, se supone que tiene que estar bien. Entonces, en realidad, si no es estructural, y ¿qué es lo que sucede en el cerebro del autismo y por qué tiene una respuesta, sobre todo a nivel del tercer bloque funcional o en la zona prefrontal y frontal tan alterada? ¿Qué es en realidad lo que sucedía? Y empieza el proceso de investigación y se descubre
y empiezan muchos estudios a resonar y tiene que ver con la conectividad cerebral. La maravillosa conectividad, porque es que si es conectividad, eso nos ayuda a pensar que podemos hacer actividades que pueden volver a crear las conexiones, porque la dendrificación neuronal se hace a través de las estimulaciones, y las estimulaciones es aprender cosas nuevas cada día. Esa es la verdadera estimulación para crear nuevas redes neuronales. Entonces, lo hermoso de este trabajo es que al hacer la NEA y poder identificar y poder hacer una observación neuropsicológica clínica en un niño con autismo o en un joven, bueno, yo la tengo ahorita validada para niños de 3 a 12 años, pero empezar a hacerlo de manera temprana nos hacía saber exactamente en qué área del cerebro estaba la desconexión. Y de ahí nace el plan de intervención interdisciplinario. Eso quiere decir que fonoaudiología ya sabe qué terapias tiene que hacer, OT o terapia ocupacional ya tiene muy claro qué actividades tienen que hacer para que las terapias no sean simplemente terapias por hacerlas, sino y tampoco que haya improvisación terapéutica. Es muy importante tener claro que la intervención terapéutica es como ir al gimnasio. Entonces yo quiero tener una panza bien linda, tengo que hacer abdominales, pero a una determinada hora, determinados abdominales que me van a generar determinada forma, que es la que estoy buscando. Y lo mismo ocurre con el cerebro. Entonces la intervención terapéutica tiene que ser estructurada, tiene que ser dinámica y tiene que ser proyectada hacia objetivos muy claros. Entonces, bueno, la ENEA es en este momento el instrumento pues más importante con el que estamos trabajando, donde estamos haciendo investigación y en conjunto con otras universidades pues estamos uniendo qué está pasando a nivel genético, qué está pasando a nivel neurobioquímico y por qué tenemos una respuesta neuropsicológica alterada, si esto de dónde viene. Y estamos como Clínica Neurorehabilitar en conjunto con la Universidad de los Andes en Colombia, acompañando investigaciones de genética, donde decimos de pronto qué es lo que sucede. Hay diversas cosas y una de ellas es, claro que hay una predisposición genética y hacia allá está enfocado el autismo en este momento, pero parece que esa predisposición genética se exacerba con algún estímulo ambiental que exacerba esta predisposición y de ahí crea una alteración en la conectividad cerebral, que puede ser hiperconexión, o sea que crea como un trancón, no sé cómo decirlo, como un trancón, mucho tráfico, digamos, en la diadema prefrontal, que hace que tenga alteración en funciones ejecutivas, no pase toda la información de una manera natural, o puede ser que haya hipoconectividad cerebral, o sea que las conexiones son muy débiles y que la información no pasa completa hacia el tercer bloque funcional o lo que se llamaría toda la área frontal. Y por eso es tan importante que toda la intervención sea integral. Y entonces, después de descubrir eso, pues tiene más sentido porque el método integrativo funciona tanto, porque lo que nosotros hacemos es que en la familia se deben hacer cambios a nivel terapéutico. Todo el equipo interdisciplinario, tanto para evaluar como para intervenir, tienen que dialogar como equipo. No se puede hacer una evaluación en cada esquina, como equipo, con la familia y con los educadores, o sea, con el colegio y con el médico, que le trabaja la parte neurológica y la parte nutricional. Y personalmente nuestra metodología plantea que no es necesaria la medicación psiquiátrica para esto. O sea, obvio, existen casos donde hay de verdad alteraciones, crisis severas, incontrolables, por muchas otras razones y por cosas que se salen del mismo contexto, que son pacientes que lo van a requerir, pero digamos, mirándolo desde esa manera, se supone que si hacemos esta metodología, podríamos tener un final más que feliz, de hecho muy exitoso. Cuando nosotros exacerbamos las habilidades de nuestros chicos, no la debilidad, sino la habilidad, empezamos a descubrir que muchos de ellos, por ejemplo, tienen oído absoluto o son artistas innatos, artistas visuales. Tuvimos un caso con una chica en Guatemala que ella hablaba mucho y decía muchas incoherencias, todo el tiempo la regañaban, la terapeuta, la madre, porque hablaba incoherencias, hasta que a una de las terapeutas se le ocurrió, cuando sonaba, por ejemplo, una ambulancia, decirle, bueno, entonces escribe eso que estás diciendo, todo eso escríbelo. Cuando la terapeuta lo leyó, se dio cuenta que ella, con algo que oía, empezaba a escribir y escribía historias
pero inmensas. Y pues obviamente unimos todo porque su mamá era una persona que había estudiado literatura. O sea, de por sí ya tenía en la sangre esta parte y este arte de escribir, pero se tenía que llegar a darle la oportunidad, a creer en ella, en que ella podía hacer algo diferente. Y el mensaje más importante de lo que yo he hecho durante toda mi vida es, uno, no esperen que nadie les dé nada. Y si no está construido, construyalo, ¿sí? Estar aquí parada para mí es emocionante, ¿sí? Porque hace un año nunca pensé ni siquiera que iba a estar acá en Miami, ¿sí? Construyendo una clínica, sin un plan de acción previo. Hemos ido construyendo. Creo que lo mejor es hacer al caminar, ¿sí? O sea, tú vas construyendo cosas a medida que caminas y a medida que los obstáculos se van presentando. Yo no me puedo quedar llorando diciendo, nadie me mira, todo el mundo me trata mal. No, yo tengo que saber que debo de hacer algo para cambiar la realidad donde estoy parado, para mejorar mi propia realidad y de paso mejorar la realidad de los demás. Así que es como ese mensaje importante a los terapeutas. Tengan pasión por lo que hacen y crean en el niño y en la niña o en el joven que Dios les está entregando para mejorarles la calidad de vida. Bueno, esta es mi primera Aspica. Vamos a venir con más, vamos a trabajar diversos temas y sobre todo quiero agradecer esta primera oportunidad del equipo de Aspica que me da para poder hablar de esto tan importante que es la neurodiversidad, que cada uno de nosotros somos completamente diferentes y que somos mucho más que un diagnóstico y que nuestro pronóstico depende de la fe que tengamos en nosotros mismos.